Bienvenidos a EWTN Noticias, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar con ustedes con la información de la Iglesia y el mundo. Y estos son los titulares. Arzobispo reprocha a Malta por no acoger barcos con migrantes. Vaticano presenta documentos sobre las vírgenes consagradas con nuevas indicaciones. Iniciamos el noticiero contándoles que el arzobispo de Los Ángeles, en Estados Unidos, volvió a exigir un cambio radical de las políticas migratorias del país. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, publicó a través de la web Angelus News una reflexión sobre el problema de la inmigración, luego de visitar a los niños detenidos y separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En el texto aseguró que este drama humano no mejorará a menos que el Congreso de Estados Unidos tome las medidas necesarias. El prelado recordó además que la realidad actual es consecuencia de años de fracasos en el diseño de las leyes migratorias, situación que ha terminado por generar un sistema tan disfuncional que cualquier esfuerzo por aplicarlo produce nuevas injusticias y crueldades. De esta manera, Monseñor Gómez responsabilizó a la clase política norteamericana por lo que viene sucediendo. Por otro lado, señaló que entiende el punto de vista de aquellos que dicen no estar en contra de la inmigración, sino solo de la que es ilegal, pero al mismo tiempo pidió comprensión para aquellos que ven a Estados Unidos como una luz de esperanza, dadas las terribles condiciones en las que viven en sus países de origen. Y en Europa, Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta, reprochó la decisión del gobierno maltés de no acoger barcos con migrantes. El arzobispo de Malta, Monseñor Charles Scicluna, criticó al gobierno maltés por no permitir a los barcos de rescate operados por ONGs que trasladan inmigrantes acceder a sus puertos. De acuerdo al prelado, las situaciones difíciles deberían suscitar lo mejor en nosotros y manifestó que los puertos cerrados solo representan corazones cerrados. La reacción de Monseñor Scicluna responde a la medida anunciada por las autoridades de la isla ante la llegada del buque Lifeline, con unos 234 inmigrantes que fueron rescatados del mar. En un texto publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de Malta, se señala que las consecuencias de esta medida son potencialmente fatales, ya que los buques no podrán continuar salvando vidas en el mar Mediterráneo. De igual forma, el pronunciamiento sostiene que aunque supuestamente esta decisión del gobierno maltés tiene como objetivo garantizar el respeto de la ley, la acción socava directamente la protección de la vida humana en las fronteras de Europa, haciéndolas aún más peligrosas para los refugiados y solicitantes de asilo. El buque Lifeline, administrado por la ONG alemana con el mismo nombre, esperó 6 días en el mar hasta poder atracar en Malta, luego de ser rechazado por Italia. Este no es el primer barco con migrantes rescatados que ha sido rechazado por este país. En junio también se negó la entrada al buque Aquarius, que tenía a bordo cerca de 630 personas. Oremos por todos los migrantes, por las difíciles situaciones que tienen que vivir. Ahora tenemos noticias desde el Vaticano, donde el Papa tuvo un encuentro con los miembros de la familia espiritual de la Preciosísima Sangre y les pidió que vivan 3 rasgos especiales para evangelizar. En un encuentro con los miembros de la familia espiritual de la Preciosísima Sangre de Jesús, el Papa Francisco sugirió 3 rasgos que pueden ayudar a sus miembros a testimoniar a Cristo y acrecentar los frutos en sus obras de caridad. Estos son el coraje de la verdad, la atención a todos, especialmente los que están más alejados de la Iglesia, y la capacidad para cautivar y comunicarse. El Papa explicó que vivir el coraje de la verdad implica formar comunidades fuertes, donde se dé testimonio de Cristo sin temor y donde no haya miedo de tomar partido cuando sea necesario. Con respecto al segundo punto, la atención a todos, el Papa pidió llevar la buena nueva del Evangelio, en especial a los más alejados de Dios, presentando el mensaje según cada circunstancia de manera que pueda ser entendido por las personas. Con respecto al tercer rasgo, los cristianos deben dejar que el Evangelio y el Espíritu Santo inspire sus palabras y sus acciones, de tal forma que se pueda ayudar a otros a que se abran a Dios y al prójimo. La Congregación de la Preciosísima Sangre, núcleo de esta familia espiritual, es una sociedad de vida apostólica clerical, de derecho pontificio, fundada en Italia en 1815 por San Gaspar del Búfalo. Sus miembros son sacerdotes del clero secular, conocidos como bufalinos,
quienes junto a las adoratrices de la sangre de Cristo, la rama femenina y los laicos de las fraternidades de la Preciosísima Sangre viven de manera particular e intensa la devoción a la sangre de Cristo. La Santa Sede ha presentado una nueva instrucción sobre las vírgenes consagradas, una forma de vida que ha crecido mucho en los últimos años. La Santa Sede presentó por primera vez la nueva instrucción Ecclesiae Sponsa Imago. Este documento, elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, trata sobre las vírgenes consagradas, una forma de vida que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. Según el prefecto de dicha congregación, el cardenal brasileño João Braz de Avis, el documento es el resultado de una amplia consulta sinodal, a la cual asistieron obispos, vírgenes consagradas y expertos de todo el mundo, para poner de relieve las riquezas de esta forma de vida que transforma a tantas mujeres. De acuerdo al cardenal, Ecclesiae Sponsa Imago quiere ayudar a descubrir la belleza de esta vocación y de ese modo contribuir a mostrar la belleza del Señor. Además, en el año 2020 se celebrará el 50 aniversario del rito de consagración de las vírgenes. El Ordo Consecrationis Virginum, querido por el Pablo VI en 1970, y en el cual dispuso la posibilidad de consagrar también a las mujeres que permanecen en su contexto de vida ordinario, según las modalidades del antiguo Ordo Virginum. En Perú, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, fue felicitado por el Papa Francisco por sus 30 años de ordenación episcopal. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, recibió un saludo especial y la bendición apostólica por parte del Papa Francisco con motivo de sus 30 años de ordenación episcopal recién cumplidos hace poco. La felicitación fue transmitida a través de una carta enviada por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. En el manifiesto, el Santo Padre le asegura sus oraciones para que esta gozosa celebración sea un impulso en su camino hacia la santidad como testigo fiel de Cristo y mensajero valiente de la alegría del Evangelio. Además, el pontífice le impartió la bendición apostólica, la cual extendió hacia su familia, seres queridos, como también a quienes están a su cuidado pastoral y a los participantes de la celebración jubilar. El cardenal Juan Luis Cipriani fue ordenado obispo en la Catedral de Lima el 3 de julio de 1988 por el entonces cardenal Juan Landázuri Ricketts. Se desempeñó primero como obispo auxiliar de Ayacucho y luego como titular de esta arquidiócesis. En enero de 1999 fue nombrado arzobispo de Lima y fue creado cardenal en el año 2001. Ahora nos enlazamos con Andrea Garzón, quien se encuentra en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, con información sobre un pronunciamiento de los obispos. Adelante, Andrea. Hola Isabel, Eddie, muy buenas tardes. Los saludo de nuevo desde Bogotá para contarles que en el marco de la 66ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, los obispos de Chocó, Itzminatadó y Apartadó, en conjunto con organizaciones sociales territoriales, hicieron un pronunciamiento en una rueda de prensa ante su preocupación por la grave crisis humanitaria que está afrontando en este momento esta región del país. Monseñor Juan Carlos Barreto, en sus declaraciones, manifestó lo siguiente. Escuchemos. Normalmente los líderes se quejan de que se les da un chaleco y un celular. Muchos realmente permanecen en el territorio haciendo resistencia ante las amenazas que se tienen y de hecho algunos de ellos han sido víctimas concretas de esas amenazas, han sido asesinados. Entonces, por eso se requiere que haya medidas de protección para los territorios colectivos, como se ha pedido en muchísimas ocasiones, que sean contundentes y que sean apropiadas también para el territorio. En esta línea, la Iglesia colombiana, como ustedes saben, ha asumido el compromiso de la reconciliación como el camino viable para la construcción de paz a lo largo de la historia del país. Por ello, la Comisión de Conciliación Nacional, entidad de la Iglesia,
realizó un encuentro nacional por la paz y la reconciliación que reunió a 15 entidades de diferentes regiones. El espacio fue dedicado al intercambio de iniciativas, identificación de sinergias para asumir los desafíos de la coyuntura actual del país y así potencializar el trabajo eclesial en este campo. Y para finalizar, les cuento que la Diócesis de Cúcuta y la Conferencia Episcopal lanzaron las inscripciones de la Copa de la Fe con el lema "La fraternidad no tiene frontera", que busca reunir a delegaciones, equipos de fútbol compuestos por sacerdotes de Colombia, pero además de México, Ecuador y Venezuela. Como requisito de participación de cada equipo, deberán contar con el apoyo de su obispo, inscribirse y realizar los trámites logísticos. El cierre de inscripciones de cada una de las delegaciones o equipos de sacerdotes es el próximo 15 de julio y el 15 de agosto cierran el trámite de papeles, credenciales y demás requisitos logísticos que vayan a necesitar estos equipos. Este certamen se va a realizar en octubre en la Diócesis de Cúcuta y esperamos que sean muchos los equipos que puedan participar. Por ahora eso es todo, reportó Andrea Garzón. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, retomando un poco lo que nos contaba nuestra corresponsal acerca de lo que se está viviendo en una región que es como la periferia de Colombia, concretamente en el Chocó, es tristísimo lo que está pasando, la ola de violencia que está teniendo que sufrir esta región, y me parece que la Iglesia concretamente pues es una vocera, y la Iglesia siempre ha estado velando en mi país para que pueda reconciliarse, para que puedan llegar a encontrarse la verdadera paz, que es lo que tanto necesita Colombia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver lanzan inscripciones para asistir a canonización de Monseñor Romero en el Vaticano. Cientos de jóvenes católicos firman carta de apoyo a encíclica Humane Vitae. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. El arzobispo de San Salvador abrió las inscripciones para todos los que deseen asistir a la canonización de Monseñor Romero en el Vaticano. El arzobispado de San Salvador abrió las inscripciones para las personas que deseen asistir a la ceremonia de canonización de Monseñor Óscar Romero, que se realizará el 14 de octubre de este año en la Plaza de San Pedro. Además, informó que todos los billetes de ingreso de los peregrinos a la ceremonia de canonización serán entregados únicamente a través de la Arquidiócesis de San Salvador. Por ese motivo, los fieles, sacerdotes y religiosas que deseen participar como peregrinos deben acreditarse en el sitio web del arzobispado y llenar los formularios para asistir como residentes en El Salvador o en el extranjero. Por otro lado, los sacerdotes salvadoreños y de otras naciones que deseen concelebrar la Eucaristía deberán escribir durante el mes de julio al correo electrónico biglietti@celebra.va y anexar su licencia ministerial hábil. Este año Catholic Relief Services cumplió 75 años brindando ayuda a quienes más lo necesitan, como fue el caso de un polaco que estuvo en un campo de concentración soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Conozcamos su historia en el siguiente informe. Hace 75 años, en medio de la crisis humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, se creó Catholic Relief Services, que primero recibió el nombre de World Relief Services, una organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos que llegó a rescatar a 1.500 polacos retenidos en un campo de concentración soviético, para luego llevarlos a un refugio en el corazón de México. Uno de los niños polacos rescatados fue Julek Plowny, que ahora, a sus 78 años, decidió regresar al lejano lugar que lo acogió. No sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. No sabíamos si las personas acá nos darían la bienvenida o era otro campo de concentración. Vimos a nuestros amigos, vecinos y familiares morir en los campos de concentración. Así que construyes un odio dentro de ti, sin quererlo, pero lo haces. Julek era apenas un niño de 3 años cuando llegó en 1943 junto a su mamá y hermana a la colonia de Santa Rosa en León, Guanajuato.
y ahora, al ingresar a su antiguo hogar y reconocer los ambientes en los que alguna vez vivió, le resultó difícil contener las lágrimas. Ahora, el sacerdote salesiano Pedro González Valenzuela dirige este lugar, que acoge el proyecto Niños Don Bosco, en el que se educa a menores mexicanos en riesgo de calle y situación de abandono. En 1947, Yulek se mudó junto a su familia a Estados Unidos. Ahí sirvió en la Marina y se convirtió en un exitoso empresario. Para él, este viaje de regreso a su antiguo hogar fue de mucha ayuda para recordar cuán bendecido fue al contar con Catholic Relief Services cuando era un niño indefenso. Vemos aquí cómo las agencias humanitarias, las agencias de ayuda de la Iglesia hacen la diferencia en el caso de cada vida humana que tocan. Esta historia a todos nos toca el corazón y nos anima a ser parte de esa gran obra de caridad concreta que podemos realizar con las personas que necesitan de esa caridad cerca de nosotros. Nos encontramos conectados vía Skype con Marcial Padilla, quien es el director de la plataforma mexicana Con Participación, quien hoy nos hablará un poco acerca de unos controversiales libros de educación sexual que promueven la masturbación y la ideología de género en su país. Marcial, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. Marcial, se ha generado una controversia acerca de unos reportes que indican que la Secretaría de Educación Pública estarían distribuyendo unos libros escolares que promueven la ideología de género. ¿Qué tiene esto de cierto? Sí, apareció una nota periodística en la cual se anunciaba los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2018-2019 en México. Y en esta nota periodística venían unos reportes bastante detallados de ciertos contenidos donde incluso se mencionaba el nombre del autor y el título del libro de texto. En este reporte periodístico se dice que, entre otros temas, se habla sobre la masturbación y cómo se instruye a los muchachos en torno a la masturbación, y se habla también sobre una forma alterna o equivalente de comportamiento sexual. Y esto sí ha generado una gran controversia desde varios ángulos. El primer motivo de controversia es que la Secretaría de Educación Pública no ha liberado estos libros de texto. Esto fue por un reporte periodístico que tuvo acceso a estos libros. Y los padres de familia nos preguntamos dónde estamos, o sea, en qué momento se dieron a conocer o se están elaborando ciertos contenidos sin que nosotros, como padres de familia, tengamos parte en ello. En segundo lugar, nos preocupa que sea el gobierno el que asuma el papel de los padres de familia en la educación, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, numeral 4, se dice que los padres de familia tenemos el derecho preferente de elegir la educación que queremos para nuestros hijos, de modo que no es el gobierno el que los educa y a lo mejor nos involucra, sino que somos nosotros los que los educamos y el gobierno nos auxilia en el modo que nosotros queramos educar a nuestros hijos. Y además también nos preocupa el contenido mismo. Estos temas somos los padres los que los tratamos con los hijos. Obviamente se tiene que dar educación sexual y se tiene que hablar de esos temas. No es el punto que se traten o no, sino que somos los padres de familia los que tenemos que encontrar el lugar, el momento y el modo adecuado de tratarlos de acuerdo con nuestras convicciones y valores. Marcial, ¿y qué pueden hacer los padres de familia para evitar que sus hijos sean mal educados en la ideología de género? Los padres de familia podemos y debemos hacer tres cosas. Lo primero es hacernos cargo de nuestra primera responsabilidad, que son nuestros hijos. Nosotros mismos tenemos que estar informados de qué es la ideología de género, entenderla y aprender a hablar con nuestros hijos sobre ella, porque ellos están viendo programas de televisión, escuchando música y viendo películas que están generando en ellos narrativas internas. Nosotros tenemos que saber salir al paso y mostrarles que amar no es mentir, y amar es una forma de relación que involucra integralmente y conectadamente el cuerpo, la mente y la vida social. Lo segundo que tenemos que hacer los padres de familia es usar los cauces propios de nuestra democracia para exigirle a nuestros representantes y gobernantes que respeten nuestro derecho de educar a nuestros hijos. Marcial, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y ánimo en la lucha por la vida y la familia.
Encantado, con muchísimo gusto. Lo que estamos viviendo en México, yo sé que se vive en Perú, en los demás países de Latinoamérica. Estamos en lo mismo, en la defensa de nuestros hijos y en la defensa de nuestros valores por encima de cualquier imposición de una ideología que no respete nuestras decisiones y nuestras libertades. Gracias, Marcial. Por otro lado, la encíclica que sustenta la postura de la Iglesia contra la anticoncepción, Humane Vitae, fue apoyada por cerca de 200 jóvenes católicos de Gran Bretaña en carta abierta. Cerca de 200 jóvenes católicos de Gran Bretaña firmaron una carta abierta manifestando su apoyo hacia la enseñanza de la encíclica Humane Vitae, un documento papal publicado en 1968 por el beato Pablo VI, que afirma la postura de la Iglesia contra la anticoncepción. De acuerdo a los 200 signatarios de la carta, vivir la castidad es contracultural y difícil, pero gratificante para las relaciones, ya que con ella se nos recuerda cómo la persona a la que nos sentimos atraídos no es una cosa para ser utilizada, sino un ser querido, honrado y tratado con reverencia. Además, indicaron que aunque las enseñanzas de la encíclica puedan ser consideradas fuera de moda, eso no significa que sean falsas. En el numeral 17 de la encíclica Humane Vitae, el beato Pablo VI señala que el hombre que haga uso de las prácticas anticonceptivas puede terminar por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse por su equilibrio físico y psicológico, llega a considerarla como un simple instrumento de goce y no como una compañera respetada y amada. La carta llega a pocos meses del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que se celebrará en el Vaticano del 3 al 28 de octubre. Pablo le recuerda a Timoteo que debe enseñar la verdad a tiempo y a destiempo, y fue lo que hizo Pablo VI en el año 68, enseñó la verdad a destiempo porque el mundo estaba embarcado en la revolución sexual, considerando que la píldora anticonceptiva era una de las maravillas del descubrimiento de la ciencia médica del siglo XX. Sin embargo, Pablo VI pronosticó que el uso difundido de anticonceptivos llevaría a un descuido generalizado con el bienestar físico y emocional de la mujer, como también a otros indicadores de decadencia moral en la sociedad. Fue tomado como un profeta de desventura, pero los hechos han confirmado su palabra profética. Ahora nos enlazamos con Blanca Ruiz, nuestra corresponsal en España, quien nos tiene información de la Iglesia y la lucha por la vida en ese país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi. Les cuento que aunque el Partido Socialista lleva poco más de un mes en el poder, una de las primeras propuestas de ley que ha llevado al Congreso de los Diputados ha sido la posible legalización de la eutanasia. La propuesta del PSOE incluye que la eutanasia se incluya como un servicio y una prestación más dentro del Sistema Nacional de Salud y que sea el propio paciente el que pida la eutanasia según sus valores vitales. De acuerdo al PSOE, la eutanasia solo podrá aplicarse cuando el paciente sufra una enfermedad o discapacidad grave. Una vez solicitada la eutanasia, el enfermo deberá pasar 2 valoraciones médicas, pero el proceso desde la solicitud hasta la resolución final no durará más de 32 días. Frente a esto, desde el Foro de la Familia criticaron esta propuesta de ley y la calificaron de innecesaria y sin demanda social, y alertaron de que con esta posible ley parece que tan solo tienen derecho a vivir los jóvenes y las personas sanas y felices. En otras noticias les informamos que hace pocos días Obras Misionales Pontificias presentaron su memoria de actividades del año 2017, donde informaron que durante este año pusieron a disposición del Papa 16,5 millones de euros para las misiones. En la rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid estaba presente el sacerdote misionero Joan Soler, que ha vivido 9 años en Togo. Él contó su experiencia en la misión y cómo se ha sentido muy acompañado y apoyado por las obras misionales pontificias en los momentos más difíciles. De manera especial, al sacar adelante una misión escuela para 400 niños y dar becas escolares para muchos de ellos. Y es que según datos de la memoria de actividades de las OMP, más de 250.000 personas participaron en los actos organizados por las 69 diócesis españolas. Y durante el año 2016 se financiaron más de 1.200 proyectos misioneros. Por otro lado, les cuento que la Catedral de la Almudena cuenta con una reliquia de San Pedro Poveda. Está situada dentro de la capilla dedicada al santo fundador de la institución teresiana. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió la Eucaristía, donde se entronizó la reliquia y recordó que este santo fue un profeta, porque descubrió que el laicado es esencial en la Iglesia y dentro de este laicado las mujeres tienen un protagonismo especial. La reliquia que ahora puede venerarse en la Catedral de Madrid es un pequeño trozo de hueso de santo español, cuyo cuerpo está sepultado en la casa de la institución teresiana que tiene en Alpedrete.
Y por el momento estas son todas las noticias en Madrid. Seguiremos informando desde España. Gracias, Blanca, por toda la información. Ahora nos vamos hasta Sudamérica, donde en Bolivia ya está todo preparado para que en la ciudad de Santa Cruz se lleve a cabo el 5º Congreso Americano Misionero, en el que participarán más de 3.000 personas provenientes de 25 países y que abordará los temas del ecumenismo y el diálogo interreligioso y los pueblos originarios, entre otros temas pastorales. Veamos el siguiente spot. Ya comienza. Ya comienza. Ya comienza. Nuestro 5º Congreso Americano Misionero en Santa Cruz, Bolivia. Bolivia. América en misión. El Evangelio es alegría. Un evento de renovación misionera de la iglesia en Amaguí. Welcome to the Congress. Bienvenidos ao Congreso. América Misión. El Evangelio es alegría para ofrecer al mundo nuevos caminos de reconciliación y esperanza. Acompáñanos. Acompáñanos. Del 10 al 14 de julio, Santa Cruz, Bolivia. Qué gran alegría la que se puede ver en este video. Esperemos que este congreso sea un gran momento de reflexión y oración para que se pueda fortalecer la obra misionera. Todos somos parte de la gran misión de la Iglesia y también cumpliendo esta misión hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden encontrarnos en las redes sociales, que pueden encontrar estas y otras noticias. Dios los bendiga y hasta pronto.